Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Lo decíamos en el repaso de los títulos, una víctima fatal más en la ciudad de Río Cuarto, producto de la violencia urbana, en este caso un joven de 30 años, identificado como Jorge Alejandro Rojo, murió luego de recibir al menos 3 impactos de bala ayer cuando fue atacado en Pastera al 1800 en barrio Alberdi. Bueno, más allá de que se está avanzando con la investigación y que se cree que la víctima y el victimario habrían tenido una disputa previa que se dirimió a los tiros, no deja de ser preocupante tener otra víctima fatal en tan poco tiempo, ¿no? Por eso hay preocupación en muchos sectores por esta idea de, bueno, de alguna manera empezar a naturalizar los hechos de violencia, ¿no? Y de no buscar alguna alternativa para frenarlos, para contenerlos, para evitar que se llegue a dirimir conflictos de esta forma, con la justicia por mano propia, con la violencia extrema. Para hablar sobre este tema vamos a saludar al padre Raúl Frega, que es párroco de la parroquia Espíritu Santo de Banda Norte. Padre, ¿cómo le va? Buenos días. Junto a Florencia y Sofía los saludamos. ¿Cómo le va? Hola Nicolás, Sofía de Florencia, un gusto compartir con ustedes. Por ahí se me corta un poco el retorno, no sé si será mi comunicación o si hay algún problema, por las dudas que en algún momento no les entienda. Perfecto, ahí vamos a intentar mejorar la comunicación, padre. Bueno, lo primero que queríamos consultarle es un diagnóstico de la situación desde su mirada. Sí, creo que podemos pensar las cosas desde las causas y de las consecuencias. Y como cualquier hecho social, obviamente que las causas son múltiples y no soy experto para analizarlas en profundidad, pero creo que detrás de todo esto siempre están por ahí los mismos condimentos que tenemos, cuestiones sociales, adicciones, más allá de los casos particulares, porque detrás de cada estos hechos hay vidas, hay personas, pero evidentemente que todos estos hechos de violencia siempre tienen condimentos medios comunes. Y también me parece que es lo que yo quisiera aportar y me parece desde mi lugar, es una cierta cultura que estamos viviendo, que es como el aire que respiramos, que es una cultura del choque y de la disgregación, y que eso me parece que a todos nos involucra, porque hay hechos que pueden tener distintos factores, que uno puede decir, bueno, esto sí, esto no para mí, pero creo que esto sí nos involucra a todos, y que de distintos lugares estamos viviendo esta situación, en que ante cualquier conflicto la resolución es el choque extremo, y eso lo vemos en las autoridades políticas, lo vemos en las gestiones de las instituciones, lo vemos en la calle y lo vemos también lamentablemente en estos hechos que llegan a lo trágico de una muerte. Una cierta cultura que también como que disgrega y separa cotidianamente. Es una de las cosas que más me llama la atención últimamente, también en ámbitos en donde me he formado y he estado trabajando, cómo nuestras sociedades cada vez se separan más por edades, por grupos sociales, por condiciones sociales, por culturales. Y entonces eso también genera cómo aprender a gestionar esa diversidad que hay en nuestras sociedades. Uh-huh. Y nota que hay un abordaje desde los distintos sectores del Estado que deberían involucrarse más. ¿Qué observación se puede hacer de ese punto que parece hoy más necesario que nunca? También lo he pensado en estos días, a partir de lo que me proponías ayer, y creo que ahí hay una falta de algo integral, que nos falta a todos como instituciones, porque tal vez hay instituciones y también organismos del Estado que tratan de solucionar algún aspecto de la realidad. Por ejemplo, la contención social en lo económico, algunas personas trabajando en el ámbito de los deportes, otros como tal vez desde mi organización en la educación o también en la contención espiritual, afectiva, pero nos falta como un trabajo de integralidad, porque la persona no es solo lo que come, no es solo lo que hace, no es solo cómo se vincula, y esa mirada integral me parece que se nos está escapando y hace que tratemos a la persona desde distintos aspectos, porque hay personas que a lo mejor pueden tener solucionada su vida económica, pero su vida afectiva, su modo de vincularse con los otros está en crisis. Hay otras personas que lamentablemente por situaciones sociales y económicas
tal vez lo lleva a la violencia, al robo, a las adicciones, y eso genera distintas problemáticas. Yo creo que esta mirada integral, que todavía no logro percibir cómo trabajarlo, creo que tiene que ver con una red de contención, escuchando mucho a los curas villeros y su trabajo que hacen sobre todo en los barrios periféricos de Buenos Aires, y también ante situaciones muy problemáticas en Argentina como el tema de las adicciones. Ellos hablan de un trabajo en red, y creo que tenemos que profundizar desde ese lugar, al menos como que visualizo. Y la otra cuestión, y se ha visto también mucho en las redes sociales, es que da la sensación, y yo comparto al menos parcialmente esa idea, de que no nos alarmamos tanto como sociedad porque los hechos están ocurriendo en barrios por allí vulnerables o periféricos, y no ocurre en un sector más acomodado de la sociedad. Sin embargo, está claro, y lo dicen también los especialistas, hoy nadie está exento de que le pase, o que por una cuestión, una pelea, que uno pase circunstancialmente por el lugar, se ve afectado, ¿no? Y ha ocurrido en Río Cuarto hechos de este tipo. Coincido con vos y sacaste a la colación, porque ayer he leído algunos comentarios en las redes que son muy despectivos, y que eso, por eso cuando iniciaba decía de las consecuencias. Hay situaciones que tal vez no nos afectan de un modo directo y no estamos involucrados, pero decir que la violencia no es parte dentro de nuestro modo de relacionarnos como sociedad, desde el lugar que ocupemos y de la situación social, educativa que estemos, es un error. Porque tal vez hay algunas personas que rápidamente recurren a un arma, pero también hay cuestiones muy dañinas, como el desprecio al otro, la minusvaloración, el dejar de lado a la persona, y eso tal vez no lo hacen los sectores más acomodados y son tan dañinos como un arma. Obviamente que está en juego la vida de un modo directo, pero también las consecuencias del desprecio de parte de la sociedad hacia otros, el no considerar a otro como persona en toda su dignidad, en también estar involucrado en factores sociales que llevan a la marginación, también son cuestiones que nos deberían involucrar, y particularmente a los sectores que tienen distintas posibilidades, ya sean económicas, educativas o por su lugar en la sociedad. Y creo que es una ignorancia verdaderamente y una necedad creer que estos temas no nos afectan. Nos afectan de distintas maneras y somos parte de ellos de distintas maneras. ¿Y usted considera que esto de que no se tome en cuenta o no se tome nota, sobre todo de parte de las autoridades políticas que pueden o que tienen algún grado de decisión, por esto que mencionaba Nicolás, quizá por el hecho de que sean en barrio Alberdi, en barrios populares, lejos del centro, de la clase media, podríamos decir, o por el motivo que sea, que no se tome nota, ¿no es a su vez de parte de la dirigencia política estigmatizar más aún a esos barrios? Porque claro, la sociedad los va como etiquetando de, bueno, pero pasa allá, otra vez en el Alberdi, por ejemplo. ¿No es como una estigmatización de la propia política indirectamente? Y creo que sí, que puede serlo. Yo creo que a veces he escuchado de algunas autoridades policiales o políticas que se basan solamente en las estadísticas. Esta situación yo me recuerdo, creo que hace 2 o 3 veranos también fue una noticia que en la ciudad se comentó, a partir precisamente de casos que se sumaron. En esa circunstancia, creo que fue hace 2 o 3 años, fueron hechos de violencia donde no eran tan claros en un barrio, sino en otros aspectos de la ciudad. Entonces digo, este es un tema que es recurrente entre nosotros. Y solo sectorizarlo, analizarlo por estadísticas, o sea, van 4, 5, 6 casos, y sectorizarlo solo en algunos barrios, es como un engaño y es como tranquilizador. Es real, porque es un aporte y es una mirada que podemos hacer, las estadísticas nos ayudan, los lugares nos ayudan, pero creo que encerrarlo solo en eso es un error. Del que lo analice, sea un político, sea la misma sociedad, seamos nosotros como ciudadanos, estamos fallando en el análisis más profundo de la cuestión. ¿Y usted cree que en Río Cuarto hay redes de contención social? ¿Cómo ve ese aspecto que mencionaba hace un ratito usted? Creo que sí las hay, sería mentir que decir que no, pero creo que tenemos que profundizarlas. He escuchado de algunas autoridades judiciales y de personas que trabajan sobre todo en el territorio que falta más contención en el caso de las adicciones.
hay muy pocos lugares y no hay ningún lugar que trabaje en profundidad por parte del Estado, en serio. Esto lo he escuchado del juez federal decirlo, y de otros organismos también. Hay algunos que están trabajando, está el Hogar de Cristo y otras instituciones y organizaciones, pero falta una profundización en ese tema. Y en el trabajo social hay intentos, los consejos barriales u otras circunstancias, pero creo que necesitamos profundizarlo aún más. Yo me pregunto desde mi lugar en mi barrio cómo yo puedo generar esta red y cómo salgo también a profundizar desde la parroquia el conocimiento de las otras instituciones, porque cada uno tiene como su recurso, sus posibilidades, y a veces se necesita para resolver algunas cuestiones los recursos y las posibilidades de otra institución. A lo mejor a mí a la parroquia me llega una persona, pero yo no tengo todas las posibilidades económicas y de gestión para acompañar a esa persona. Pero tal vez sí la persona se acerque en primer lugar a la parroquia. Entonces desde ese lugar yo poder orientarla y tener la información necesaria para hacerlo a las organizaciones o a las agencias del Estado que así lo posean. En algunos casos lo hemos hecho, un trabajo que hemos hecho con el PAMI hace un tiempo, de detectar algunas situaciones de abuelos y adultos mayores, ya que la parroquia tiene una llegada a esa población. Contactamos con la gestión del PAMI y se le otorgaron ciertos beneficios. Ese es un trabajo eficiente en red. La última mía, ¿cómo ve la situación en los barrios o en el que le toca el día a día a usted? Y si tiene algún vínculo o recibe llamados, tiene contacto habitual con las autoridades de la ciudad en un intento de armar, no sé, una mesa institucional para abordar este tema de la violencia urbana que está atravesado por un montón de aristas, como usted mencionaba, por ejemplo, el tema de la droga, también la aportación de armas. Bueno, son infinitos los temas, ¿no? Yo suelo estar en diálogo con las autoridades habitualmente, con algunos más, con otros más, también con otros agentes sociales, sobre todo por mi ámbito de trabajo, no solo de la parroquia, sino también en el ámbito educativo. Ahora específicamente en este tiempo no he dialogado, en otros momentos sí, y siempre veo que hay una buena disponibilidad de todos los agentes de la ciudad. Yo creo que eso que tenemos que valorarlo, de distintos colores políticos, porque también dialogo con personas que no están en el gobierno municipal pero sí están en la acción política. Hay una disponibilidad, pero creo que tenemos que encontrar las herramientas necesarias para profundizar, para que eso se vaya concretizando cada vez más. Hay situaciones positivas en el ámbito de la contención, en el trabajo territorial educativo, pero necesitamos creo que más, porque la realidad nos está diciendo que no estamos abarcando al menos algunos planteos. Y sobre todo en el trabajo de sensibilización de la sociedad, de que estas temáticas no son de un barrio, no son de una condición social, sino que de distintas maneras nos afectan a todos, ya sea porque somos causales de esas problemáticas o porque también somos parte de aquellos que recibimos las consecuencias de esas problemáticas. Pero creer que estamos como en una burbuja o que vamos a estar aislados de estas problemáticas es una falacia. No, y después también otra cuestión que tiene que ver con las familias, ¿no? Muchas veces también la familia no está del todo presente, a veces porque no puede, pero muchas veces porque no quiere asumir el rol que tiene, ¿no? El papá, la mamá, el tutor, quien sea. Lo digo porque también pienso que a veces con el tema del consumo de alcohol, por ejemplo, hay cierta liviandad, ¿no? En que desde la adolescencia se le dé vía libre y a veces uno no sabe si eso no es el inicio o la puerta de ingreso hacia el consumo de otro tipo de sustancias. Digo, también evidentemente es necesario un rol más activo de las familias, ¿no? Por lo menos un rol más activo en cuanto a los mensajes que se dan y a la contención y al estar más presente. Es cierto que cuesta porque cada vez las familias tienen más obligaciones, más tareas, pero bueno, no puede deslindarse de esa responsabilidad. Tocaste un tema que creo que saben todos mi trayectoria en ese tema y que me ha valido, sobre todo cuando estaba en Ucacha, varias contradicciones de precisamente poner en la agenda esa temática, cómo los padres se involucran o no en los permisos del consumo de alcohol de los adolescentes. Aquella famosa fiesta del baile de la promo que existía en Ucacha, donde los padres le vendían alcohol a sus hijos en esa fiesta. Y así muchas otras cosas que uno va percibiendo desde hace largo tiempo. Una naturalización del consumo del alcohol, que todos los especialistas lo dicen, es la puerta de ingreso a otras adicciones. Ese es un tema y una realidad.
también es cierto, y cada vez uno lo escucha más, ahora estoy en contacto más con el mundo adolescente por el secundario, es que a veces los padres nos vienen y dicen, ya no sé qué hacer, ya no sé cómo abordar esta temática, porque las problemáticas que hoy tienen la sociedad en la mayoría de los casos, y sobre todo en estos, son multicausales. Entonces es muy difícil que una sola persona, una familia, una escuela, una iglesia, cualquiera pueda abordarlo. Por eso creo que es necesario esa mirada integral. No tenemos los recursos para abordar las situaciones que tienen diversas causas. A lo mejor en otro tiempo la causa era decir, bueno, se porta mal, le ponemos límites. Consume algo, le ayudamos a superar esa situación. Tiene un problema de acceso a alimentos, lo contenemos desde ese aspecto. Y hoy las problemáticas no son tan unidireccionales y por lo tanto las respuestas no las puede dar una sola persona ni una sola institución. Padre, le agradecemos mucho este tiempo y sus reflexiones, muy amable. Muchas gracias a ustedes. La palabra del padre Raúl Frega, párroco de la parroquia Espíritu Santo de Banda Norte, analizando, bueno, esta situación en la que estamos, ¿no? Con una violencia urbana creciente, después de ayer haber registrado en la ciudad el cuarto hecho violento fatal, porque hubo otros seguramente que no terminaron con la muerte de una persona, pero bueno, ayer sí hubo un nuevo asesinato en Río Cuarto, un joven de 30 años, hecho ocurrido en barrio Alberdi, en calle Pasteur al 1800. Hubo otro crimen en ese mismo lugar